Directora del Movimiento Manuela Ramos, a Yoconda Diegues, coordinadora País de Solidaridad Internacional, al doctor Villacorta, quien viene en representación del Ministerio de Salud, a Gabriela Ramos, integrante en la mesa de movilidad del IDEPUC. En realidad ha sido muy grato ser invitada a este espacio. Con Manuela Ramos, la Defensoría del Pueblo tiene un trabajo desde los inicios de la Defensoría del Pueblo allá por el año 1996. Así es que estar con ustedes para mí es muy grato y tocar temas como este mucho más. También he tenido el privilegio de estar una hora escuchando junto con la ministra la mesa anterior y claro, la movilidad humana genera muchas reacciones y las más hostiles son la xenofobia, el racismo, la misoginia y todas las formas de expresión negativas que podemos tener hacia esas personas que, como lo decía una de las ponentes, son como cosas que se han incorporado en nuestro territorio y en nuestro quehacer. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo, que es una institución autónoma que está encargada de la supervisión de la administración pública, pero su primer encargo es la defensa de la persona humana, y esto está reconocido en el artículo 1 de nuestra Constitución. Para nosotros, el trabajo por las personas en movilidad humana y los migrantes es una prioridad. Tenemos una adjuntía para los derechos humanos y personas con discapacidad que tiene el encargo fundamental, pero las demás adjuntías también han venido viendo este tema, como es el caso de la adjuntía para los derechos de la mujer, que antes estaba a mi cargo, ahora está con la doctora Carolina Garcés, a quien muchas de ustedes conocen, y hemos hecho varios informes de supervisión, pero también la atención a la casuística. Y ahí yo quiero decirles que la Defensoría del Pueblo es una institución de puertas abiertas para que cualquier persona pueda recurrir a presentar sus quejas, a formular sus consultas, a plantear sus peticiones, y nosotros estamos llamados y obligados a responder a ello. Tenemos una línea gratuita que es la 0800 15 170 para las personas que quieran hacer uso de ella. Me han pedido hablar en este bloque sobre la violencia contra las mujeres y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Creo que las cifras generales son grandes. Después de Colombia, Perú es el país que ha tenido la recepción de más personas en el último momento, pero también hay que decir que nuestro país tiene más de 3 millones de personas fuera del territorio, y ellas están recibidas en otros escenarios. Entonces, la movilidad humana, como bien se decía, es consustancial al ser humano, y como tal, toda persona que tiene una presencia en nuestro territorio debe gozar de todos los derechos, de todas las garantías y de toda la acción del Estado para que sus derechos no sean conculcados y que pueda tener igualdad de condiciones y oportunidades. Entonces, viendo esta situación de la gran movilidad humana y cómo hemos recepcionado a las personas, y lo decía al inicio, y que hay una fuerte xenofobia, hay una división que se genera entre los nacionales y los extranjeros, dos servicios nos han preocupado de muchos otros que hemos visto por las personas en calidad migratoria. El acceso a los servicios de salud de las mujeres migrantes, por ejemplo, en el año 2019, según cifras del MINSA, solo se atendieron a 265 mujeres extranjeras, y en el 2020 280. Si estamos con 1,5 millones de personas, esa cifra es una cifra muy baja, y no es que no tengan problemas, es que las mujeres no están llegando al Estado. Y estos casos de violencia en la atención en salud dan cuenta de cómo ellas están asimilando y asumiendo la violencia y sufriéndola internamente sin tener la garantía explícita de llegar a todos los servicios, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo.
Y ahí yo quiero que quede bien claro en ustedes dos artículos muy importantes de la CEDAW. En primer lugar, el artículo número 14, que obliga a todos los estados para adoptar medidas que sean apropiadas para eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres, especialmente en el tema de los servicios para el embarazo, parto, posparto, que cuando una mujer es migrante, eso lo tiene bien difícil. He estado en Huacho hace 2 semanas y el director del hospital que me hacía recorrer el área de ginecología me explicaba cómo es que ellas no tienen controles porque no tienen la documentación en regla, ya vienen al momento de dar a luz y muchas veces no solo ya atienden la emergencia, o sea, tienen que atender todo, pero no están considerando por qué. El tema fundamental es el miedo a mi situación, entonces no me acerco al Estado. Y yo le decía a ese director, el Estado tiene que acercarse a ellas, tiene que ser un Estado mucho más cálido, mucho más abierto en los servicios que da para que ellas tengan confianza. Y el otro artículo es el 15 de la CEDAW, que habla específicamente de la violencia por motivos de género en el tema relativo a la salud. Entonces, desde la CEDAW hay una protección para los derechos sexuales y reproductivos, pero también para la atención en la salud y la violencia. Nosotros, el año pasado, hemos supervisado la respuesta pública y la ruta de atención respecto a la violencia de género en población migrante y refugiada. ¿Qué encontramos después de hacer una supervisión nacional? Los principales hallazgos son que los esfuerzos institucionales son todavía insuficientes porque faltan lineamientos y porque se desconoce la norma aplicable. Si bien es cierto, tenemos normas, está desde el plano de la convencionalidad, la constitucionalidad, las leyes, los protocolos, pero ya en el momento en el que la persona va por esos servicios, muchas veces la atención no es la debida. Lo otro, lo que señalaba, la situación migratoria irregular que dificulta el acceso a los servicios públicos, pero también hay un tema que está más en la conciencia de operadores y operadoras, que es la desinformación, y muchas veces se desinforman conscientemente de que no le quiero atender por ser una persona extranjera. Entonces ahí hay un trabajo muy fuerte que hacer, pero también está el gran temor que tienen las víctimas a ser sancionadas por lo que señalaba la falta de su documentación. Y por supuesto, el desconocimiento de los derechos que tienen en un país en el cual no tienen por qué conocer toda la legislación. Pero también algo que se señalaba en el panel anterior, la carencia de las redes familiares y amicales para poder tener ese soporte, el primer soporte que te permita llegar al Estado y tener atención. También hemos advertido la falta de capacitación del personal, dificultades para el acceso al kit de emergencia, de que la ministra nos hablaba, que también lo hemos supervisado un año antes, y que los planes de trabajo que tienen los centros de emergencia mujer con las instituciones y las mesas respectivas para la situación de migrantes no están respondiendo. ¿Qué recomendó en su momento la Defensoría del Pueblo? Que se tiene que fortalecer esa respuesta intersectorial, intergubernamental, que se actualicen los protocolos, que haya desde el MINSA la promoción de campañas de información para las mujeres, que se dispongan mecanismos para recopilar datos y contar con información periódica. Nosotros creemos que los centros de emergencia mujer son el espacio natural donde las mujeres migrantes deben ir ante un hecho de violencia de todas las formas reconocidas por la ley 3364 y su reglamento, a que también se hacía referencia por la ministra de la Mujer. En efecto, es una forma de violencia, pero los números nos hablan de todavía una cifra oscura de mujeres que no dan el salto para poder denunciar y hacer uso de los servicios que tiene el Estado peruano. Entonces, creemos desde la Defensoría del Pueblo que el gran desafío en materia del tratamiento de la violencia, que por cierto también es un tema
que lo tenemos las nacionales, es conocer a dónde ir, que te atiendan bien, que crean en ti y que realmente se siga toda la ruta, porque no solamente es hablar de cuántos casos han sido recibidos, cuántos se lograron sentenciar, en cuántos se dieron efectivas medidas de protección, en cuántos a la víctima, que es una persona en movilidad humana, una migrante, se le ha podido mirar en forma distinta, un distingo para saber si esa persona realmente ha merecido los servicios que tienen las instituciones. Y bueno, ahí me voy a detener en algo que es una realidad. Las mujeres migrantes son cosificadas. La anatomía de la mujer venezolana en el Perú ha significado una enorme forma de vulneración de sus derechos. Hemos conocido casos de algunas que han ido después de actos de ultraje a una comisaría y el efectivo policial, en vez de hacer su trabajo, le ha pedido a una de ellas que le diga dónde pasó. Ella lo llevó donde y este efectivo abusó de ella, en ese lugar. O sea, se dan cuenta de cómo se puede agredir a una mujer. Esa mujer llegó a la Defensoría del Pueblo, pero ¿cuántas no habrán llegado? ¿Y a cuántas desde la violencia verbal les van afectando en su día a día? En su día a día. Entonces, yo creo que en violencia necesitamos tener una mirada mucho más cálida, una mirada mucho más certera de que necesitan atención. Porque si solamente decimos están en el territorio y deben ser atendidas como las demás, es una falacia. Necesitan una mirada especial porque son personas que están en una situación de vulnerabilidad precisamente por la interseccionalidad con la que debe atenderse la violencia. Y por ello es que hay que ponerle esa lupa para decir cómo el Estado le está dando atención. Y en cuanto a la salud sexual y reproductiva, nosotros hemos visto con preocupación la atención en la salud materna, tienen complicaciones en el embarazo, en la gestación en adolescentes y los riesgos de aborto. La atención del cáncer y los tumores que afectan principalmente a las mujeres, cáncer de mama, cervix, ovarios, acceso a los servicios de planificación familiar y atención del VIH-Sida. Entonces, esos son los temas que como mujeres los tienen, pero nuevamente regresamos. Si esa mujer tiene todo ello y su calidad migratoria no es regular, simplemente no va a ir a los servicios. Entonces, necesitamos un Estado que tenga los brazos abiertos y les diga, ven, no va a pasar nada contigo y tú tienes todo el derecho de atenderte acá. ¿Cuáles son las limitaciones que hemos visto entonces en las mujeres migrantes para recibir atención en su salud sexual y reproductiva? Insuficientes recursos económicos para realizarse pruebas, menos intervenciones, carecer de un seguro que cure el tratamiento y la atención en su salud, exigirles el carnet de extranjería como condición esencial para su afiliación al Seguro Integral de Salud, demoras en el otorgamiento de cita médica o negación de atenciones en casos graves, y eso tiene que ver porque te veo que no eres de acá y pasa al final de la cola. Entonces, son esas cosas que se tienen que cambiar. Y por supuesto también está la vulneración de la reserva del diagnóstico de las mujeres migrantes con VIH-Sida. Entonces, son múltiples caras de un mismo problema y por ello es que la Defensoría del Pueblo se encarga de ello. ¿Qué cosa hace la Defensoría del Pueblo? Orienta sobre cómo afiliarse al SIS, que debe ser subsidiado a las mujeres gestantes y que tengan afecciones de salud. Damos orientación sobre el trámite de acreditación para personas extranjeras en situación de vulnerabilidad ante la Oficina de Migraciones. Hacemos seguimiento de casos en los que Migraciones no haya respondido conforme a la normativa. Tenemos intervenciones para garantizar el derecho a la salud de las mujeres migrantes solicitantes de refugio o refugiadas, que dicho sea de paso, en el Perú hay
más de 500.000 de solicitudes y no se ha otorgado ni siquiera el 0.7% de personas. Y digo esto con preocupación y cierta vergüenza porque el 30 de mayo estuve en la Federación Iberoamericana de Ombudsman con sede en Quito, y cuando el Perú presentaba las cifras y lo que decían, el tema de las multas, era el adjunto Percy Castillo que presentaba, y yo estaba en el público, y cuando dio la cifra, alguien me dijo, disculpe, se ha equivocado en el monto. Y le dije, no, ese es el monto que se cobra en mi país por la multa. Entonces, era espantoso ver ello. Y Ecuador, a diferencia nuestra, ha dado un pasito más para poder decir cómo miramos el PBI y las calidades y capacidades que tiene la población migrante para que venga y se inserte laboralmente. En ese momento aprobamos un protocolo de intervención de todas las defensorías en la región. ¿Por qué? Porque la frontera no puede limitar los derechos. Entonces tenemos un protocolo de las defensorías del pueblo para que podamos trabajar en conjunto. Eso significa que si ustedes conocen problemas en Ecuador, en Colombia, de tránsito para el sur hacia Chile, pueden recurrir a nosotros que trabajamos con ACNUR. También hemos desarrollado coordinaciones con organizaciones de la sociedad civil para evaluar la posibilidad de brindar ayuda humanitaria para las personas que están en una situación de especial vulnerabilidad. Quiero culminar señalando dos cosas. Creo que es importante visibilizar este problema y generar una cultura de integración nacional. Porque si no asumimos que son parte de este territorio las personas migrantes y que deben ser respetadas y que las políticas no respondan a ello, poco o nada vamos a hacer. Y en segundo lugar, es indispensable que desde el Estado haya una data mucho más específica de las atenciones para tomar políticas públicas que realmente respondan a esta problemática. Muchas gracias.